hemos normalizado en esta sociedad lo que no es normal y hemos normalizado el abuso y el mal uso de las pantallas, desde los dispositivos móviles a los videojuegos, a cualquier pantalla a la que estamos expuestas y expuestos. En determinados casos, este abuso se vuelve descontrolado y se puede convertir en una adicción. Desde esta mirada, hemos desarrollado un programa específico para el tratamiento del abuso y la adicción en pantallas, tanto en adultos como en jóvenes y adolescentes, porque son enfoques totalmente diferentes, pero para ir a buscar la misma solución. Para trabajar esta temática, para profundizar en ella, nos acompaña Roger Ferret, que Roger es nuestro especialista en el centro y con él vamos a explicaros más en profundidad de qué se trata este programa. Hola Roger. Hola. Me gustaría que me explicaras un poco sobre ti también, ¿no? ¿Cuál es tu motivación de estar en este sector en el que estamos y qué es el que te lleva a ofrecer este programa o estar muy interesado y motivado en ofrecer este programa? Sí, mi motivación se debe sobre todo a mi trayectoria, ¿no? Porque he estado durante mucho tiempo trabajando en el ámbito de las drogas, en el ámbito de la prevención, pero también en lo que es la reducción de daños, que sería con los consumidores de sustancias, digamos, de más peligrosidad, ¿no? Como heroína, cocaína, en contextos muy degradados. Y he estado trabajando mucho con usuarios de sustancias en activo durante mis inicios, cuando empecé en 2005, y luego empecé a acompañar a familias y ahí me di cuenta que mi vocación estaba con lo que es la atención. No siempre he estado asesorando, orientando a tanto a usuarios de todo tipo, como decía, ¿no? De sustancias más duras o más peligrosas y otras de más de contexto recreativo, pero al final me di cuenta que en este espacio, ¿no? De la intimidad, de la consulta, de las visitas, ahí es donde sentía como algo diferente, me sentía más presente, me sentía como más conectado, me sentía más útil y yo mismo pensaba que o sentía que de algún modo podía hacer algo más interesante para la sociedad, ¿no? Como trasladar aquello que recibo y darlo también a esas personas, ¿no? Entonces conecté con los jóvenes ya por mi manera de ser, yo creo, y a partir de ahí fui poco a poco incorporando toda esta parte más clínica y eso me ha permitido al final pues entender que en verdad yo cuando empecé a estudiar psicología lo que iba, hacia donde iba era para esto, ¿no? Para hacer el tratamiento, trabajar con pacientes, aunque empecé más desde el ámbito más psicosocial y por eso creo que mi trayectoria me ha llevado hasta aquí, o sea, hasta darme cuenta de que mi vocación realmente era esto, la atención a personas. Y desde esta capacidad de observación y sobre todo enfocado a quien está viendo este vídeo, es cómo podemos saber que alguien o nosotros mismos tiene un problema de gestión con las pantallas o que está haciendo un mal uso o está entrando en un abuso o en una adicción. ¿Cuáles son las señales a las que tenemos que estar atentos? Sí, bueno, señales hay muchas. Normalmente sueles tener primero indicaciones de tu entorno o tus espacios de trabajo, de estudio, de relación. Suelen haber primeros avisos. Normalmente la gente puede pasar, ¿no? Que uno mismo, sin que le hayan dicho nada, pues se dé cuenta de que está haciendo un mal uso, pero generalmente tenemos avisos del exterior. Entonces, después también uno mismo tiene que hacer como un esfuerzo, que es el primer paso de toma de conciencia, ¿no? O sea, normalmente cuando hay un mal uso, sea de una sustancia o sea de una pantalla, otros comportamientos de riesgo, hay una fase previa en la que la persona pues no entiende que hay ningún problema y siente que pues hace un uso que controla, que puede llevar bien y no habría más problemática, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de concienciación para mí es la clave porque es lo que se dice de que es el paso necesario y más importante, ¿no? Que es cuando uno ya entiende que puede empezar a pedir ayuda, puede como rendirse, ¿no? Y implica mucha honestidad y valor, claro. Entonces, en ese primer paso es cuando uno empieza a buscar información, empieza a observar qué tipo de consumo hace,
empieza pues a darse cuenta quizá que está usando demasiadas horas este dispositivo, empieza a ver pues señales físicas o emocionales, o sea, por ejemplo, pues pasar tanto tiempo usando un dispositivo, obviamente pues la atención, la concentración varía y este tipo de señales, al igual que las físicas, como puede ser el insomnio o ansiedad, problemas de ansiedad, pues están relacionadas con este uso, ¿no? Pero requiere mucha fuerza y valentía individual y también social, porque uno de los problemas que tenemos con las pantallas es que a nivel social aún falta, yo creo, mm, como mucho más empuje, ¿no? Porque si hay concienciación social, o sea, es como que ya viene de saque o ya todo el mundo sabe que es una cosa que tenemos que observar, ¿no? Como todo el mundo sabe que tenemos que educar a nuestros hijos. Es una obviedad, ¿no? Pues con las pantallas estamos transitando, ¿no? Hace 10, 15 años no estamos aún en este estado como estamos ahora, ahora estamos mejor, pero a nivel social aún tenemos un margen de mejora, ¿no? Que tienen las pantallas que facilitan tanto la adicción, ¿no? Si separamos los dos grupos a los que vamos, que es los adultos y los adolescentes, en el caso de los adolescentes está claro que parece que les facilita bastante transitar momentos incómodos o estados de ánimo, de tristeza, lo que sea. Aprenden que eso es un recurso para ellos, ¿no? Que es una manera como de evitar sensaciones desagradables o es una respuesta rápida, ¿no? Ayer, creo que fue ayer que estábamos hablando tú y yo sobre cómo el uso de este dispositivo no puede ser, o sea, no puede emitir ninguna señal de alarma al exterior, a no ser que estés muy cercano a la persona. O sea, si alguien tiene una adicción a una sustancia, evidentemente no puede usar esa sustancia en muchos de los ámbitos sociales, ¿no? Pero el móvil lo llevamos en el bolsillo. Entonces, recurrir a la abstinencia pura y dura no puede ser la única herramienta, como sí que sucede en otras sustancias. Entonces está la parte de la evidencia en el uso. Podemos tener una persona al lado con una adicción enorme y no darnos cuenta y no poder hacer nada, ni él darse cuenta porque está muy integrado y muy incrustado en la sociedad. Y por el otro lado es cómo hacemos ese aprendizaje en base a, primero, una deshabituación y luego un reencuentro con el uso, porque va a ser muy difícil, a no ser que haya un posicionamiento claro de no uso, pero va a ser muy difícil estar en la sociedad, sobre todo desde el adolescente, en que el móvil es un vínculo también de relación y de formar parte de la tribu, ¿no? Claro, ese es el reto, ¿no? De las adicciones a pantallas, que a diferencia de las otras adicciones, se presupone que uno cuando pasa esta adicción, en el caso sobre todo que sea severa, pues va a tener que volver a usar seguramente esa pantalla, ¿no? En cambio, en otras adicciones, pues un adicto severo al alcohol o a otras sustancias, pues va a tener que dejar y su expectativa de consumo va a tener que finalizar. Ya no esa persona va a pensar que no va a usar más esta sustancia, ¿no? Y va a tener que hacer el tratamiento en base a esto. En el caso del móvil o de las nuevas tecnologías, los videojuegos, si entendemos la tecnología, es evidente que va a tener que usar la tecnología. Luego, si miramos en detalles en cada subgrupo o subtipo de uso, pues sí que en algunos casos va a tener que pasar lo mismo, ¿no? Pues por ejemplo los videojuegos. O sea, alguien que haya estado durante 10 años, por ejemplo, totalmente enganchado a los videojuegos, sin vida social, y ha sido un problema que se ha arreglado tanto y con otras patologías concomitantes, pues esa persona seguramente se va a tener que plantear dejar de jugar a los videojuegos, pero probablemente si hace un buen tratamiento quizá pues pueda hacer otras cosas, ¿no? O sea, podrá trabajar evidentemente y se podrá comunicar vía aplicaciones de mensajería y seguramente pueda, pues no sé, mirar series quizá, pero se va a tener que controlar y se va a tener que observar con mucho cuidado, ¿no? Porque ha tenido un primer destello, ¿no? de ese comportamiento adictivo con todo lo que conlleva a nivel cerebral, ¿no? De este enganche y este aprendizaje que se da en el cerebro. Entonces, la pregunta del millón es la que acabas de decir, Jaume, es la de, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las pantallas sean tan adictivas, ¿no? Yo, para resumirlo mucho, porque es un tema que podríamos estar hablando horas, me gusta explicar que el efecto de cualquier comportamiento adictivo y que por tanto conlleva un riesgo depende de tres factores, que son la persona,
la sustancia o la cosa que puede producir este efecto adictivo o placentero y el contexto, ¿no? En nuestro caso, en el Instituto Singular, lo que priorizamos es la persona. O sea, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de adicciones, pero el factor clave, que es el vector que inicia todo, es la persona. Si no hay persona, no hay adicción, ¿no? Entonces, claro, ¿qué determina que la persona, en este caso de las pantallas que estamos hablando, puede hacer que se vuelva adictiva, ¿no? Pues muchos factores. De entrada no es lo mismo que sea una persona joven, como has dicho tú, que está transitando y se identifica con ese uso, ¿no? Pues por ejemplo tenemos el ejemplo de TikTok o de ciertos juegos como Fortnite que son intrínsecos de esa edad, ¿no? O sea, los adultos, digamos que pueden jugar, pero no se lo hacen suyo, ¿no? Después, los jóvenes tienen menos aprendizaje, tienen menos autocontrol, están aprendiendo a gestionar sus emociones, tienen menos experiencia pues, en situaciones parecidas donde pueden empezar a tantear un cierto comportamiento y luego frenan y dicen, uy, uy, no, me estoy metiendo en un lugar que quizá no debería estar, ¿no? Todo esto los adultos lo tienen de ganado, ¿no? Tienen más experiencia, saben más cómo salir de este tipo de situaciones y más resiliencia, ¿no? Entonces, ya para empezar, la edad es un factor clave, ¿no? Después el estado de la persona también. O sea, independientemente si es más grande o pequeño, pues el estado emocional de la persona, su situación personal, su trayectoria a nivel de herramientas, de aprendizajes que haya hecho, esto va a determinar mucho, ¿no? Y así podríamos seguir desplegando y habría un sinfín de características y factores, ¿no? De la persona. Luego, en relación a la pantalla, también podemos desgranar varios factores, ¿no? Pero la pantalla es clave en este sentido con la pregunta porque, claro, ¿qué pasa con las pantallas de diferencia si comparamos con otras situaciones de riesgo o de posible adicción? Pues que todo el mundo las tiene, ¿no? Solo hace falta mirar las estadísticas y vemos que el 99,9% tiene algún tipo de pantallas. Hablamos claramente del contexto occidental, ¿no? en el que nos encontramos, pero el hecho de que estén tan disponibles hace que al final se normalice tanto su consumo, ¿no? Que parece que es algo habitual y normal usar las pantallas durante tanto tiempo y para cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, se han convertido como en esa cosa que produce placer, ¿no? Y que todo el mundo pues, quiere, necesita hacer. Además, es una seña de estatus, ¿no? Pues si tienes cierto tipo de pantalla que es más cara o que tiene más pues, aplicación o distintivo social, pues todo esto se ha convertido en una normalización absoluta, con lo cual todos los discursos que sean contrarios a esto o que quieran hacer un consumo responsable o muy moderado se salen de la línea de consumo, el relato de la sociedad, ¿no? Lo que es mainstream es usar muchas tecnologías, usar muchas pantallas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto también tiene que ver con el contexto, ¿no? Que ahora explicaré. Entonces, cuantas más pantallas tienes en casa, por ejemplo, o cuantas más horas uses, pues más riesgo de adicción tienes, ¿no? A nivel de la cosa, de la pantalla, también hay que decir que tiene un factor atractor muy potente. O sea, sí que es cierto que a nivel de adicción produce menos daño que otras adicciones como por ejemplo el alcohol, el tabaco, el cannabis o otras sustancias más potentes, ¿no? O sea, digamos que el efecto de placer a nivel de mecanismo de acción farmacológico es menor. Pero quizá esa sutileza lo hace más difícil de detectar, ¿no? La sutileza Claro. de la recompensa es, aparte de que lo que hablábamos, que no es visible desde fuera, tiene esta cosa que nos hace difícil a nosotros mismos detectar cuando estamos usando eso como un recurso para quitarnos la angustia o lo que estemos sintiendo en ese momento, ¿no? Porque en ese uso recuerdo en unos grupos de trabajo con pantallas y la relación con el alcoholismo se decía pues que era como darle un sorbo, ¿no? Cuando estamos haciendo scrolling o estamos buscando la recompensa, es lo mismo que dar un sorbito, no es emborracharse, sino es darle un sorbito y la recompensa es la misma, es a ese nivel. Entonces, se hace mucho, a no ser que aboguemos, que es lo que intentamos en Instituto Singular y con tu programa, que es el buscar el autoconocimiento, buscar el autorreconocimiento también de cuándo
están sucediendo señales en ti en el que eso te está sentando mal o cuando estás utilizando eso como recurso, ¿no? Desde este autoconocimiento y de esta comprensión de que para qué yo utilizo esto, para qué yo estoy usando esto, a partir de ahí tú puedes desarrollar pues estrategias primero para no usar y después para ver qué es lo que está emergiendo que tú estás cubriendo, ¿no? Que al final es como la base de casi todas las adicciones, ¿no? El problema sería en el mundo adolescente cuando ese recurso se ha integrado en una etapa en la que aún se está en proceso de desarrollo, por lo tanto se incrusta de una manera mucho más fuerte. Y eso no significa que no podamos tratarlo, ¿no? Desde aquí también, como no meternos en una parte muy oscura, sino defender de que hay formas y maneras, sobre todo desde esta forma que es la de la profundización en el autoapoyo, en el autoconocimiento, en la comprensión exacta de por qué estás haciendo eso que haces y qué es lo que te está faltando en ese momento para utilizar eso como recurso, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante ver esto, ¿no? Los dos enfoques diferentes para adolescentes y para adultos y la pantalla de por sí ver las características específicas, igual que cuando hablamos de una sustancia, cada sustancia tiene una desintoxicación y un enfoque diferente, pero para nosotros lo importante es apartarlo, ¿no? Ir a buscar la persona. Claro, y ver el significado también. No es el mismo significado para los adolescentes, que Totalmente. se dice que es una extensión de su brazo, ¿no? Claro, Porque tienen siempre el móvil. Los adultos en verdad también, ¿no? claro. Pero bueno, con los adolescentes lo decimos más. Y no es el mismo significado que los adultos. Por eso también cada tipo de uso, o sea, no es lo mismo tener una adicción, por ejemplo, a las pantallas porque juegas a videojuegos, que tener un abuso o una adicción porque estás mucho en las redes sociales, ¿no? Esto comentábamos también el otro día contigo, ¿no? Es la adicción a las pantallas es la puerta de entrada muchas veces a esta concomitancia que hablabas o Sí. de la, mm, de la comorbilidad sería, ¿no? Decir, vale, soy adicto a las pantallas porque además puedo ser adicto a la pornografía o además puedo ser adicto al juego o puedo ser adicto a cualquier otra cosa. Y entonces se genera una adicción no solo a lo que se está ejecutando a través de la pantalla, sino también al medio. El Correcto. medio del vehículo es la pantalla, que tiene su propio mecanismo para que te seduzca y te atraiga y te genere ese comportamiento compulsivo. Y además luego está lo que está detrás, ¿no? Claro. Que puede ser la propia, pues el juego o cualquier otra actividad o comprar o cualquier otra cosa que se puede hacer a través de... Sí, se dice siempre que si juntas dos comportamientos que dan placer y que por tanto pueden ser adictivos, se multiplican las posibilidades también de desarrollar una adicción. Si no se tienen factores protectores, que siempre acaba siendo pues, la educación, una familia que te apoya, un buen sistema Claro. de relaciones sociales, ¿no? Y ahí yo creo que, o sea, la explicación, digamos, más rápida, siempre de por qué la adicción en este caso, es porque da una respuesta de placer. En el caso de las pantallas, como es tan accesible y hay tantos tipos de aplicaciones, y es más, tú puedes consumir cualquier aplicación o pantallas en algún lugar que generalmente no te van a mirar mal, ¿no? O sea, normalmente cuando coges el transporte público, pues todo el mundo está consumiendo eso, ¿no? Pero en Sí. cambio, pues un adicto a la pornografía, pues exceptuando casos extremos, que sí que lo hacen, ¿no? Desgraciadamente, pero generalmente pues lo hace de forma clandestina, ¿no? Claro. En el caso del alcohol también es lo que hablamos antes, ¿no? El efecto de la normalización hace que aquí, por ejemplo, pues hay tantos bares que sea algo normal, pero en ciertos países, como en países árabes, por ejemplo, pues sería muy raro y sería mal visto, ¿no? Entonces, el hecho de que sea tan accesible, que es lo que se conoce en el tema de adicciones de la ley de la oferta y la demanda, hace que ese comportamiento placentero, pues si hay tanta oferta y es tan accesible, pues la gente va a ir ahí, se va a lanzar hacia el comportamiento, ¿no? Pues adictivo, sean compras, sean pantallas o sea lo que sea, ¿no? Por eso hay que limitar un poco la oferta, ¿no? Y por eso decimos a las familias, tenéis que limitar el uso de pantallas y dispositivos en casa. Hablando más de lo concreto, ¿no? En el Sí, cómo intervenimos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo haces? sí, bueno, Y que es diferente, ¿no? Porque sí que ahí está, me gusta llamarle la música, ¿no? La música que tenemos en el instituto es esta, la de apartar la sustancia y el comportamiento, centrarnos en la persona, la de trabajar la parte comportamental y de evitación, lograr desarrollar herramientas de freno
pero sobre todo centrarnos en la parte de proceso personal para que entienda y se desarrolle el autoapoyo, ¿no? En lo concreto, en las pantallas, ¿cómo lo haremos? Sí, o sea, nosotros vamos a distinguir lo que es el tratamiento y el abordaje en adultos de lo que es para adolescentes y jóvenes, básicamente porque en adultos vamos a hacer el abordaje individual y la terapia grupal. Esas serán las dos líneas principales. Y en el caso de adolescentes y jóvenes que están en esta fase más inicial de uso, aunque sabemos que muchos jóvenes y adolescentes empiezan pues, con 10 años, ¿no? A veces también antes, o sea, la edad de inicio es muy precoz. Por lo tanto, vamos a hacer una distinción. Entonces, con los adolescentes vamos a trabajar mucho más con las familias, con los familiares. Vamos a hacer abordaje individual también, pero también la terapia grupal, por un lado, para los propios jóvenes y por otro lado, para las familias, para que tengan su grupo de apoyo y donde podamos trabajar esas herramientas tan fundamentales que son el cómo trabajar el uso de pantallas en casa, ¿no? Que esto tiene que ver con los límites y las normas, pero también mucho con la comunicación, ¿no? Y también en cómo la pareja se trabaja a sí misma, tanto individualmente cada uno, o sea, qué relación tiene con las pantallas, como también entre ellos, ¿no? Porque un error, por ejemplo, muy frecuente es que uno dice una cosa o uno tiene una versión o un relato en relación a las pantallas, el otro tiene otro distinto, ¿no? Y entonces los hijos son especialistas en captar eso, ¿no? Y ir hacia el progenitor que les está más de acuerdo a su postura, ¿no? Entonces ahí ya la tenemos liada, ¿no? Entonces, el abordaje del instituto creo que tiene que ser holístico en el sentido de completo, ¿no? O sea, tenemos que dar, o vamos a dar respuesta a todas estas demandas. Si bien es cierto que con el adulto vamos a tener que, el reto es más captar ese interés o ese paso previo de concienciación y de aceptación y de rendición, porque los adultos, o sea, el problema del abordaje con los adolescentes es que los adultos generalmente son los primeros que no reconocen y que no están trabajando el tema. Entonces, el primer paso suele ir por ahí. Con los El primer adultos, paso siempre es toma de conciencia. claro. En cualquier cosa en la vida, ¿no? Es darte cuenta, ¿no? De que eso está pasando, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a darme cuenta, por ejemplo, de los que tenemos una edad, hemos recibido las pantallas y las hemos integrado a nuestro ritmo, ¿no? Aunque yo jugaba a videojuegos cuando tenía ya 12 años, sí que es cierto que este uso ya indiscriminado del dispositivo móvil a mí me causó una dificultad de gestión al principio, ¿no? Y me di cuenta, claro, yo vengo de ser adicto a sustancias y a este tipo de comportamientos, veía que volcaba mi compulsión ahí, ¿no? Y por suerte hay medidores para esto, ¿no? Incluso hay aplicaciones al margen para observar esto. Y eso es lo primero, ¿no? Es ver la toma de conciencia y decir, ostras, hoy he levantado el móvil 184 veces. Entonces, a partir de ahí tomas conciencia, ¿no? Y el darte cuenta a veces es algo difícil de cuantificar, pero en este caso concreto es una muy buena medición, ¿no? Luego hay otros elementos que podemos empezar a detectar, que es la propia conciencia corporal de cómo nos sienta mirar el móvil durante 2 horas, que es algo que no nos damos cuenta y estamos teniendo a lo mejor una experiencia de alta intensidad o incluso una experiencia desagradable o sintiendo un vacío interno mientras estamos haciendo scrolling o profundizando, como hablábamos antes, ¿no? Profundizando en temas que no nos interesan absolutamente de nada o que creemos que tienen un cierto interés dependiendo digamos, de por dónde nos hayamos acercado a esa información, pero vamos profundizando y conociendo y más y más y más a un nivel que dices, ¿esto para qué? ¿No? Y la toma de conciencia, a mi entender, viene mucho desde estas señales, primero métricas, la parte más medible, estoy tantas horas con el móvil, no puedo parar, me voy a dormir tarde, por ejemplo, cualquier cosa, que eso podemos medirlo de muchas maneras diferentes, pero la otra parte que es la propia conciencia corporal y de lo que me está pasando por dentro. Y eso es lo que nosotros nos gusta trabajar mucho en el instituto, que es esta parte del propio entendimiento o del propio autoapoyo y autorreconocimiento de qué me está pasando mientras yo uso esto, ¿no? En el adulto es más fácil de identificar o podemos hacer trabajos para que lo identifique y en adolescente es otro enfoque, ¿no? Claro. Pero sí que creo que esto tiene muchísimo valor, ¿no? Lo que comentas, que es Sí, la primera fase, que es la de conciencia y rendición, ¿no? correcto. Sí. Sí, yo creo que la diferencia entre el programa de tratamiento para adolescentes con el de adultos
es que el de adultos, aquellos que ya estamos llevando y atendiendo, tienen otros problemas. O sea, el problema principal siempre va a ser, como tú decías, ¿no? Va a haber un tema de adicción que vamos a intentar cuanto antes pues, dejar a un lado para ver qué lleva la persona de mochila, ¿no? De toda su trayectoria vital. Generalmente son casos, o sea, mi sueño sería que los adultos pudieran hacer un abordaje más de revisión de su uso de pantallas, pero antes que se desarrollara la adicción. Pero nosotros los que nos llegan, porque al final no deja de ser un instituto, una clínica que abordamos adicciones, pues nos vienen ya con siempre esa otra problemática bastante desarrollada. Entonces, sí que hay diferencia porque los jóvenes, aparte de que es más visible el consumo por su entorno, en los adultos queda un poco escondido. Por eso es tan importante que el mensaje que les hacemos llegar sea este de aceptar, de ser honesto, de ser humilde y que no pasa nada porque al final es lo que estamos hablando, que no deja de ser un problema que en cierta medida afecta a casi todo el mundo, con más grados o con menos grados. Pero en el caso de adicción, si hablamos de adicción en adultos, sí que es muy importante no alargar más porque a cuanto más tiempo esa problemática principal, que puede ser pues, depresión o aislamiento, etcétera, se va a agravar. Entonces, cuanto antes siempre es mejor. En adicciones hay un lema que lo utilizamos, que es si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a haber un momento? ¿No? El asunto es, antes he utilizado la palabra rendición, que para algunas personas tiene una connotación negativa, sería aceptación, ¿no? Es decir, acabo de detectar que realmente tengo un problema de gestión con las pantallas, acepto eso, ¿no? Porque empiezan a haber habitualmente resistencias, la explicación en lo social también, no te preocupes, o pero si esto lo hace todo el mundo, pero en el fondo lo que estamos haciendo ahí es seguir utilizando un recurso que nos hace daño para perpetuar algo que se queda de alguna forma reclamando atención, ¿no? Que mucha de la adicción es eso, ¿no? Hay algo que está ahí emitiendo y nosotros en base a ese síntoma pues lo cubrimos, ¿no? A veces el síntoma es muy emergente, entonces se utilizan recursos muy potentes a nivel de sustancias y demás, pero siempre es algo que pulsa. Claro. Y esa pulsión es la que hemos de encontrar, ¿no? Pero aceptar que existe esa pulsión o esa dificultad, a veces con los móviles y las pantallas es muy difícil porque lo vamos tapando muy sutilmente, muy sutilmente. Claro. Bueno, pues creo que ha quedado bastante bien. Llegados a este punto, me gustaría explicaros cómo proceder en el caso de que hayáis visto este vídeo, nos hayáis escuchado y algo haya resonado en vuestro interior. Es decir, a lo mejor os habéis dado cuenta de que ha llegado el momento de evaluar y miraros la dificultad de gestión que a lo mejor tenéis con alguna pantalla, o a lo mejor al escucharnos habéis pensado en alguna persona de vuestro entorno que pueda tener esa dificultad. Si es el caso, lo único que tenéis que hacer es reservar en este link que tenéis aquí debajo. En este enlace podéis reservar una cita gratuita privada con nosotros y a partir de ahí evaluaremos vuestro caso. Institut Singular está formado por un equipo multidisciplinar, es decir, aparte del programa específico de pantallas donde utilizamos sobre todo estas tres vías, la terapia individual, la terapia grupal y la terapia de intervención sistémica o familiar, en el caso de los adolescentes, es importante que sepáis que nosotros nutrimos vuestro tratamiento con diferentes especialidades que forman parte del instituto. Mencionar especialmente la meditación. En el caso de las pantallas donde hay mucha distracción, donde lo que se fomenta precisamente es alejarnos o despegarnos, no notar lo que estamos sintiendo, la conciencia, tanto corporal como la presencia, es una parte importante de la sanación, de la recuperación. Por lo tanto, la meditación, sobre todo en el mindfulness, es una vía que utilizamos nosotros y mucho en el instituto. A partir del mindfulness también que sepáis que nuestro equipo está formado por especialistas en trauma, psiquiatras, psicólogos de todas índoles. Nuestro equipo se nutre de muchas fuentes para poder ofreceros un tratamiento exclusivo y personalizado para vuestro caso. Bien, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y para cerrar me gustaría haceros una pregunta. En el caso de que os haya removido algo de lo que hemos hablado, os diría, si no es ahora, ¿cuándo?